¿Cómo han estado, hermano? ¿Bendecidos? ¿Con pruebas? ¿O sin pruebas? Bastantes pruebas, ¿verdad? Eso es bueno, hermano, porque en ocasiones el hombre pasa por circunstancias en las cuales muchas veces son generadas por uno mismo. Son problemas que uno acarrea por su propia carne, dicen las escrituras. Pero también en algunas ocasiones también es porque usted está sirviendo a Dios. Y cuando usted está sirviendo a Dios, créame que usted tiene una lucha con el enemigo que se llama Satanás. Él no quiere que usted esté sirviendo aquí. Y así como en las peleas de box, cuando unas personas van a pelear, lo que hace el entrenador de uno de ellos es pone un video acerca de cómo peleas un contrincante, para empezar a escudriñar cuáles son las debilidades en las cuales él pudiera tomar ventaja. Pues al igual nosotros también tenemos un adversario que también está sigilosamente buscando a ver cuál es tu talón de Aquiles, por dónde se puede meter, y cuanto más si son servidores de Dios. A él no le gusta ello, pero le damos gloria a Dios porque a pesar de la prueba, hermano, uno, gracias a Dios, sigue en pie. Entonces, yo le quiero dar gloria a Dios porque han sido semanas en las cuales el Señor ha puesto pruebas en mi vida, y a veces relacionamos las pruebas con dinero. Cuando alguien dice estoy pasando por tribulación, enseguida lo vinculamos con problemas económicos, casi siempre. Pero no, hermano, hay veces que son problemas que aún van más allá y que no está en las manos de uno solucionar. Pero lo que usted tiene que aprender es que hay alguien que va a luchar la batalla por usted, y ese se llama Jesucristo. Así es que antes de orar, acompáñame al libro de Proverbios. Dios es bueno, hermano, y Él tiene cuidado de nosotros. Siempre ha tenido cuidado. Le doy muchas gracias porque un deseo de mi corazón es el servirle a Dios y no dejarlo. Es algo que a mí me llena mucho. No estoy hablando de predicar, estoy hablando del servicio en general. Y hago también la invitación a aquellos que no están sirviendo, que si ustedes quieren ser bendecidos por Dios, tienen que empezar a dar ese paso. Hay un servicio en el cual por cuestiones de distancia yo ya no puedo ejercerlo, como es el cargar las bocinas y demás. Pues al igual pidiéndole al Señor que si en ustedes está el que vayan a apoyar en la obra de Dios, háganlo. Créanme que no lo están haciendo ni para el pastor ni para el beneficio de alguno de nosotros, sino lo están haciendo porque realmente quieren servirle al Señor. Y créanme que si hay algo más satisfactorio es el servirle a Dios. Entonces, no lo echen en saco roto, hermanos. Proverbios 27, versículo 23. ¿Lo tenemos todos? Es un tema en el cual es de construcción para ustedes y al igual para mí. Así es que pido de mucha de su atención. Proverbios 27, versículo 23. Amén. Dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. A veces queremos dejar nuestras obligaciones o nuestras responsabilidades a alguien más. Cuando leemos esa escritura acerca de cuidar a vuestras ovejas, lo vinculamos automáticamente con el pastor de la iglesia, con algún servidor de la iglesia. Sin en cambio, yo quiero que usted sepa que usted, principalmente como cabezas de familia, estoy hablando de esposa y esposo, usted también tiene un rebaño. Un rebaño que Dios le ha dado. Son sus hijos, que es su familia. Y cuando una casa de familia no procura el ver cómo está el estado de su casa, el ver cómo están sus hijos, es algo de mucho cuidado. A veces en las iglesias podemos ver que tenemos en cuenta todo. Hay alguien que está cometiendo algún pecado y demás, pero no nos damos cuenta que a veces muchos de los problemas es porque las mismas autoridades están mal. Cuando yo alguna vez trabajé de docente, yo recuerdo que ese sistema era un sistema totalmente corrupto. ¿Por qué? Porque los mismos jóvenes ya estaban contaminados en el sentido de que si ellos le pagaban a lo que eran las autoridades, háblense director, subdirector, daban algún dinero, ellos ya pasaban la materia y por tal ya no había un respeto por el que estaba enfrente dando una clase.
Ya los directores y los subdirectores ya no procuraban el bienestar o el estudio de su escuela, sino ellos ya sabían que iba por delante algo económico. Qué lástima que no está uno de mis alumnos para que él también pudiera corroborar esto. Y perdemos de vista las cosas importantes. Yo le pregunto a usted, esposo o esposa, ¿se ha procurado usted por el bienestar de su familia? ¿Se ha acercado a los suyos y ha visto por qué a lo mejor está teniendo problemas? Porque a veces esos pequeños detalles pasan por alto y he escuchado hermanos que dicen, yo quiero ser misionero, yo quiero ser pastor, yo quiero ir a evangelizar a África, yo quiero ir a España, quiero ir de continente a continente. Pero cuando usted le pregunta, ¿y su familia ya es convertida? ¿Su esposa ya es convertida? ¿Sus hijos están sujetos a lo que dice la palabra de Dios? Es un bombazo para ellos porque no han empezado por lo primordial, por cuidar sus ovejas. ¿Cuál es la labor de un pastor? Alguien antes, hace muchos años, y si no me dejará mentir el pastor, pasaban unas ovejas por aquí y un pastor las iba guiando. Y precisamente la labor del pastor es el estar cuidando que sus ovejas todas vayan por un mismo camino. El estar procurándolas cuando venga a lo mejor un lobo, o quizá como decía David, que a veces venían osos, venían tigres, y él tenía que dar la cara por las ovejas. Pero ¿qué pasaría si el pastor se descuida y de buenas a primeras quizás se va a otro lugar y deja a sus ovejas a la intemperie? ¿Qué pasaría con esas ovejas? Vendría el lobo, el cazador, y las mataría. Muchas veces las familias están muertas, y hablo cristianamente, lo estoy hablando como cristianos, están muertas porque el pastor o la cabeza de familia no ha procurado su rebaño. Vamos a ponernos de pie para iniciar de lleno con el tema. Vamos a pedirle la guianza al Señor, que Él sea el que nos vaya guiando. Padre bendito, Señor, reciba usted la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Ciertamente usted es digno, Señor, de recibirla. Traes a mi memoria, Señor, a Juan el amado. Él lloraba, Señor, porque no encontraba a un justo que pudiera abrir ese libro, desatar esos sellos. Sin en cambio sí se encontró uno y fue Jesús. Por eso te estamos agradecidos, Señor, porque quitaste ese velo, Señor, de nuestros ojos y nos mostraste la verdad, Señor. Muchas gracias porque tienes hasta el control del clima, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Si usted quiere que llueva, si usted quiere que haga un diluvio aquí, Señor, desátelo. Que sea su voluntad, Señor. Y por eso mismo es que yo vengo pidiendo, Señor, por su Santo Espíritu, para que usted venga a mostrarnos a la iglesia, Señor, qué es lo que quieres enseñarnos, Señor. ¿Qué necesitamos aprender, Señor? ¿Qué hemos descuidado, Señor? Que quizá por afanes del trabajo, Señor, por afanes, Señor, X, Señor, hemos descuidado al rebaño que usted nos ha dejado. Ayúdenos, Señor, en este tema y le damos muchas gracias porque realmente usted es el que enseña, usted es el que tiene la sabiduría y usted es el que da el entendimiento a todas nuestras vidas, Señor. Reciba la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñame, hermano, abriendo su Biblia, por favor. En el libro de Mateo 21. Es una enseñanza muy breve, pero que es muy directa. Voy a tocar algunos ejemplos, algunos personajes de la Biblia, para que usted los tome como referencias. Mateo 21, el versículo 18. Cuando lo tengamos todos decimos amén. Dice así Mateo 21, versículos 18. Trae por título Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús,
Les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cosa extraña, ¿no te parece, hermano? Si tú te encuentras, imagínate que usted se encuentre hablando con ese árbol, ¿qué diría la gente de alrededor? Ese hombre está loco. Sin en cambio dice que cuando Jesús se acercó a una higuera, dice que tenía hambre. Yo no sé si era época de que diera fruto este árbol, no lo sé, pero dice que Jesús se acercó. ¿Y qué encontró en esa higuera? ¿No encontró nada? La escritura sí menciona algo. Dice que había solamente hojas, pero que no había fruto. Y por causa de que no había fruto en este árbol, como debía de haber sido, dice que Dios maldijo esa higuera y nunca más dio fruto. Muchas veces en la iglesia nos encontramos con muchos cristianos que tienen hojas. Tú los puedes ver, se reúnen, interceden, oran, quizá comparten, no lo sé, pero solamente son puras hojas, no hay frutos. ¿Por qué razón? Porque saliendo de este lugar, en sus hogares, es una vida totalmente diferente. Es una vida en la cual dejan mucho que desear. Tú te encuentras en iglesias que se deshacen porque el que era el pastor de la iglesia estaba en adulterio. Y por consiguiente todo eso bajó hacia el cuerpo. En los hogares, hoy les llaman cadenas de maldiciones. Porque el padre era adúltero, el abuelo era adúltero, al hijo le toca ser adúltero. Porque el padre era borracho y el abuelo era borracho, al hijo le toca ser borracho. Hoy queremos justificarlo diciendo que es una cadena de maldición, cuando no nos damos cuenta que es el ejemplo que tú estás dejando a tu familia. Que si tú eres una persona que está golpeando a tu esposa, que tú estás ofendiendo a tu esposa, tú le estás dejando como patrón a tus hijos que el día de mañana que ellos tengan una pareja, ellos tengan que aguantar a una pareja que los golpee o que los esté maldiciendo. ¿Por qué? Porque lo vieron que sus padres hacían eso. Pero hoy nos atrevemos a decir que son cadenas de maldiciones. Dice la escritura que el alma que pecare, esa morirá. No el abuelo que peque, también el nieto va a morir. No. Cada uno es responsable de sus actos. Pero usted tiene que dejar un legado. Usted está siendo ejemplo de su casa. Y si en su casa usted no está bien, usted no va a poder estar bien aquí en la iglesia. Si en su casa no hay una sujeción, usted no puede sujetarse a Dios. Si tú como mujer no te sujetas a tu varón, tú no puedes venirme a decir que tú te sujetas a Dios, cuando al que Dios puso por cabeza, no lo estás respetando. Tú varón no me puedes decir que estás sujeto a Dios cuando le eres infiel a tu mujer. Tú no puedes ser fiel con Dios cuando tú estás en un pecado. Tu hijo, no me puedes decir que eres alguien de excelencia cuando tú eres grosero con tus padres. Es todo un conjunto, hermano. Es todo algo que quizá muchas veces no te has dado cuenta, pero muchas de las cosas que pasan en tu familia, muchas de las pruebas que pasan en tu casa, es por causa de que tú como padre de familia no has sabido sujetarte a lo que Dios dice. Se iniciaba con una escritura en nuestro hermano Julián, mencionaba acerca de un varón. Quiero empezar con el primer ejemplo. Quiero empezar con un ejemplo de un buen líder y de un mal líder. Y de cómo, a pesar de que este mal líder vio cómo se conducía ese buen líder, él no le aprendió nada. Y cuando vino la prueba, simplemente aceptó lo que los demás decían. Libro de Éxodo 32. Por eso ten mucho cuidado, hermano, realmente cómo nos estamos conduciendo en casa. Porque aparentemente nuestros hijos a lo mejor están chicos o no, pero ellos están aprendiendo. Hace rato estábamos en la enseñanza de los niños en un desayuno que se tuvo. El Señor me confirmaba muchas cosas porque
lo que ellos están recibiendo en la escuela, en la escuelita bíblica, a veces nosotros como servidores pensamos que nos están tirando de a locos o que ni nos pelan. Yo lo he sentido así, la verdad. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando ellos tienen una dificultad, ellos hacen lo que han aprendido aquí. Nos comentaba una hermana acerca de que en una ocasión, como matrimonio cristiano, empezaron a tener discusión. Esto es muy común. El esposo y la esposa empezaron a pelear y empezó a subir de tono el pleito. Y ellos no se habían dado cuenta que sus hijos estaban viendo cómo ellos estaban peleando. Y ellos, en lugar de hacer lo que las escrituras dicen, ellos siguieron su carne y siguieron quizá diciéndose muchas cosas. Pero de buenas a primeras, hermano, uno de ellos volteó hacia donde estaba uno de sus hijos. ¿Y sabes qué estaba haciendo uno de sus hijos? Estaba postrado, orando a Dios para que Dios controlara el pleito que tenían como padres. A eso tú estás dejando a tus hijos allá. Eso es lo que están recibiendo. Que a pesar de que en casa quizá haya muchos problemas, ellos saben cómo actuar. Hace un tiempo una de mis sobrinas, Naomi, me dejó muy sorprendido porque estábamos viendo un video acerca del bautismo, bueno, era el bautismo de Jesús, y estaba Juan Bautista ahí, como dice la escritura. Y ella volteó y me vio y me dijo, ¿verdad que ese es Juan Bautista? Caray, mi sobrina tiene 8 años y fue algo que me dejó muy sorprendido porque dije, ¿cómo lo ubica? Fue algo que aprendió en las clases que se están dando allá. Es algo bueno que están recibiendo. Es un ejemplo bueno que están adoptando. El problema es que tú y yo llegamos a casa y todo lo que ellos han aprendido acá lo derrumbamos con nuestras manos. Porque nosotros como adultos no hemos aprendido a sujetarnos a la voluntad de Dios. Nosotros como pastores de nuestras familias no hemos aprendido a bien educar a nuestros hijos. Muchas veces cuando teníamos juntas en la escuela donde yo trabajaba antes, llegaban los padres enojados, no, es que ustedes no saben dar clases, ustedes no saben educar, ustedes tienen que educar a nuestros hijos. Y les decían, no es cierto, a la escuela solamente vienes a aprender física, matemática, informática. La educación la tienen que dar ustedes en casa. No se les olvide, porque los buenos hábitos y las buenas costumbres se adoptan desde el hogar. No va a venir maestro a decirte cómo educar a tus hijos. Tú sabes cómo los vas a educar. Y si los educas con el temor de Dios, aquí está la respuesta de esta hermana. ¿Tú qué crees que sintió esta hermana cuando vio a su hija o a su hijo, no lo sé, postrado orando? ¿Cómo te hubieras sentido tú? De que tú te estás peleando con tu pareja fuerte y de repente ves a tu hijo que está orando por tus problemas, por tu condición, a Dios por ti. ¿No te sentirías mal? Ahí en la prueba es cuando demostramos si hemos sido unos buenos líderes o no lo somos. Aarón aprendió de Moisés. Veía cómo Moisés oraba a Dios, pero cuando el pueblo se le vino encima, él accedió a lo que el pueblo pedía. Éxodo 32, versículos 1 al 4. Después de leer el 1 y el 4 nos vamos a brincar al 7 y el 8. ¿Amén? Éxodo 32, 1 al 4 y 7 y 8. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense lo que contestó Aarón. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él les tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, fíjense,
porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. ¿Qué pasó con este varón? ¿Qué pasó con Aarón? ¿Por qué accedió? ¿No estaba esperando él en las faldas del monte a Moisés? ¿No fue un hombre en el cual era el portavoz de Moisés? Algunos dicen que él era tartamudo, que Moisés era tartamudo. Algunas versiones dicen que por cuestiones de idioma, los egipcios tenían un idioma y los hebreos tenían otro. Moisés aprendió el idioma de los egipcios. Entonces, al hablar con los hebreos era algo que se le complicaba. Si yo te pongo a ti a dar una enseñanza en inglés, a lo mejor muchos sí saben inglés, pero a mí es algo que me cuesta mucho trabajo. Yo no salgo de Twinkie Wonder, no sé decir muchas cosas en inglés. Así le pasaba a Moisés. Moisés era tardo, porque dice en el libro de los Hechos, marca que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Se contradecía las escrituras entonces, pero no era eso. Era que a él se le dificultaba el idioma que tenían los hebreos, porque fue enseñado conforme a los egipcios. Sin en cambio, Aarón, el portavoz de este hombre, el que acompañó en todas las señales que Moisés hizo, no aprendió. A pesar de que él físicamente vio las cosas que hacía, él accedió en medio de su tribulación. Él era una higuera con hojas. Él no tenía frutos. ¿Por qué razón? El pueblo se le vino encima. ¿Y qué fue lo que dijo Aarón? Quítense los aretes. Vamos a hacer un becerro. ¿Dónde quedó el liderazgo de este hombre? Por eso es que yo te digo, ¿qué le estás enseñando tú a tus hijos? ¿Qué les estás dejando? Que el día de mañana ellos tengan una prueba. ¿Y a quién van a recurrir? Tenemos mi esposa y yo una conocida que es judía. Ellas vienen del exilio, de lo de Hitler. Ellos vinieron y cayeron aquí en México. Y llama mucho la atención lo que esta mujer nos decía. Bueno, en el caso a mi esposa. Decía que ella, cuando estaba su mamá viva, que siempre que ella tenía una tribulación, una prueba fuerte, lo que hacía su mamá era pararse en una ventana y empezar a orar al Eterno, como ellos le mencionan. Siempre que ellos tenían una prueba, esta mujer iba a la ventana, se quedaba viendo y platicaba con el Eterno, y lloraba ahí y exclamaba su sentir. Y es algo que le dejó a esta mujer. ¿Cuántos de nosotros no, cuando pasamos prueba, venimos y hacemos puras tonterías? Puras cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Viene la prueba y sacamos nuestros aretes para hacer el ídolo. Aquí Aarón no aprendió. No aprendió de Moisés, sino que en medio de su tribulación, él accedió. ¿Sabes por qué el pueblo de Dios no fue destruido? Por Moisés. Por Moisés. Porque él intercedía siendo justo por el pueblo pecador. Cuando vio Moisés al pueblo, como lo leíamos en las peticiones, cuando vio al pueblo que estaba totalmente contaminado y corrompido y haciendo fiestas, agarró las tablas, los mandamientos y los quebró en el monte. A ti y a mí nos tienen que estar diciendo cada 8 días y aventándonos las piedras y los mandamientos para que te digan: no robes, no mates, no adulteres, no codicies, ama a Dios. Pero tú, como pueblo, como los israelitas, prefieres hacer la voluntad de la carne. Por eso es que muchas veces tu familia está mal, porque tú mismo como cabeza no has inculcado valores buenos a tu familia, cosas buenas. Somos arrogantes. ¿Hace cuánto no le dices a tu mujer que la amas, por ejemplo? ¿Sabías que en Pedro dice tratar a vuestras mujeres como a vaso frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo? Si tú eres áspero con ella, si tú eres duro, si tú la estás golpeando, la maldices, ¿sabías tú que la bendición de Dios hace que gracias a tus problemas no llegue totalmente? Y viceversa con la mujer. Por eso tus hijos están en drogas, porque no los has bien educado. No has sabido ser un pastor en tu familia. Muchas veces me dicen a mí:
hermano, ve a orar por mi hijo. Mi hijo está mal. ¿Acaso yo soy el padre? ¿Yo soy la madre de ese muchacho? ¿Por qué no lo hacen los mismos padres? Qué ilógico sería que el pastor de la iglesia dijera, es que hay muchos problemas en la iglesia, voy a ir con el pastor de Pan de Vida para que él ore por la iglesia. Sería algo ilógico, porque diría el Señor, pues por algo te he puesto como pastor. Tú tienes que orar por ellos. Por algo Dios te ha puesto como padre y como madre, como esposo y como esposa, para que tú bien cuides a tu rebaño, para que tú les enseñes las cosas buenas, para que el día de mañana que ellos tengan una prueba, ellos sepan con quién recurrir. Quiero mencionarte otro ejemplo. Jonás. Y no pecó, este hombre no pecó, simplemente huyó de la presencia de Dios, y a causa de que él no quiso hacer la voluntad de Dios, vino calamidad con todos los que le estaban rodeando. Libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo 1. O no sé si sea el frío, pero traigo los dedos entumidos y no encuentro el libro. Libro de Jonás. Ni modo como los principiantes, hermano. Vámonos al índice. Si traen mi misma Biblia, 716, hermano. Cuando lo tengamos todos decimos amén. Vamos a leer solamente el capítulo 1. Es como yo les comentaba, vaya, hay mucha tela de dónde sacar de estas historias, muchos temas, pero quiero enfocarme en la actitud que tuvieron cada uno de estos varones. Solo son ejemplos. Jonás 1, amén. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, fíjense, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué ridículo. Dice el 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, fíjense, hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué absurdo que el hombre que tiene raciocinio y que se nos considera un homo sapiens no haya hecho la voluntad de Dios. Y un pez que no tiene el raciocinio como tú y yo lo tenemos, sí se sujetó a la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre, con Jonás?
¿Pecó en algo? ¿Abrogó algún mandamiento? Solamente huyó de la presencia de Dios, pero no estaba siendo obediente a lo que Dios había mandado. Sin en cambio dice que por causa de este hombre, el barco se vio turbado. La gente se estremeció. Eso es lo que pasa cuando tú y yo estamos mal. Muchas veces en nuestras familias vienen esas tempestades. Y decimos, ¿pero por qué está pasando esto? Pues porque no te estás haciendo la voluntad de Dios. Porque no te estás sujetando a lo que Él dice. Porque no estás dando un buen testimonio dentro de tu misma familia. Yo no sé si usted va entendiendo el mensaje, hermano. Pero el que usted haga algo malo va a afectar a los que le están rodeando. Faraón, dice Dios que él endureció su corazón. Pero ¿no pereció todo el pueblo egipcio a causa de este hombre? ¿A causa de que él no quería dejar al pueblo de Dios ir a ofrecer sacrificio? ¿No toda la nación sufrió la calamidad? ¿Sabes cuántos primogénitos de los egipcios murieron en esa ocasión? De todas las familias de los egipcios que tenían primogénitos. De todas, por causa de un hombre. ¿Sabes por qué a México se le considera uno de los países más corruptos en el mundo? Por nuestras mismas autoridades. Nuestras mismas autoridades han dado de qué hablar. Y por eso es que el pueblo mexicano estamos en esa corrupción. Por eso es que hay tanto robo. Por eso es que hay tanto adulterio. Imagínate al pueblo de Estados Unidos cuando estuvo Bill Clinton. En el adulterio que tuvo con esta mujer. ¿Tú crees que no muchos dijeron Estados Unidos está repleto de adúlteros? Pues porque las mismas cabezas lo están haciendo. Por eso yo te decía, es muy importante que aquel que te está trayendo la palabra, hermano, esté dando frutos dignos de arrepentimiento. A mí el estar aquí, hermano, enfrente es algo que me cuesta mucho trabajo. Porque créanme que uno está procurando el no fallarle a Dios. Imagínate que yo tuviera una falta como a matar, por ejemplo, y yo te vendré aquí a evangelizar. ¿Habría coherencia en ello? No la habría. Por eso es que como líderes de tu hogar, tú tienes que bien enseñarle a tus hijos a que si ellos se portan mal, las consecuencias pueden ser muy graves. Pueden ser naciones enteras. Pueden ser familias destruidas por causa de una sola persona. Si el hombre o la mujer es adúltero, ¿tú qué crees que pase en esa familia? Se van a separar. ¿Y qué pasa con los hijos? Pues van a ver que el día de mañana su pareja también los puede engañar. Porque no hemos bien educado a nuestras familias. Por eso lo que el Señor quería en esta tarde con cada uno de nosotros no es una enseñanza de emoción, no es una enseñanza ni siquiera de fe, es una enseñanza de construcción para tu misma vida. Que examines tú como padre de familia en qué has fallado. ¿Qué es lo que tus hijos te pueden tachar con el dedo y decirte, pero ¿por qué tú me dices que no haga esto si tú también lo hiciste? Y tú como joven dirás, pues entonces no hubiera venido a la iglesia, todo el mensaje fue para los adultos. No, tú también el día de mañana vas a tener una esposa y vas a tener hijos. Y tú tienes que saber que tienes bien educarlos con este libro. Que todo lo que se está enseñando allá, el día de mañana se va a ver reflejado. Por eso no dudes, hermano, en guardar la palabra de Dios. Va a ser beneficio para tu vida. El problema es que muchas veces somos lumbrera de la calle y oscuridad de nuestras casas. Quiero tocar un último ejemplo. Hubo un sacerdote. Hubo un varón que oraba por los pecados del pueblo, pero a este varón se le olvidó que tenía 2 hijos y que no les había enseñado el temor de Dios. Y que a causa del pecado de sus hijos, murieron los hijos, murió Elí, y hasta ahí se cortó el linaje de los sacerdotes. Por causa de un hombre, dice la Escritura, que honró más a sus hijos que al mismo Dios. Último ejemplo, Primera de Samuel. ¿Te acuerdas quién dejó cuando murió Moisés? ¿A quién dejó a cargo? ¿A quién? A Josué. Y cuando murió Josué, ¿a quién dejó a cargo? No dejó a nadie. Se limitó a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren irse tras ídolos, adelante, váyanse. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová.
no dejaron linaje. Por eso está el libro de los jueces, porque no había alguien que les diera ese orden, no había un pastor. Dice la escritura que estaban como ovejas sin pastor, cada quien hacía lo que quería. Por eso es que es muy importante que tú, el día que no estés aquí en esta tierra, tú tengas la convicción de que le has dejado a Jesucristo a tus hijos, y que cuando ellos tengan un problema, ellos van a recurrir al que tiene la verdad absoluta. ¿Cuántos dicen amén? Dale. Samuel, primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12, amén. Quiero que pongas mucha atención cómo comienza esta escritura. Elí es un sacerdote y es alguien que llevaba la palabra de Dios. Pero fíjense cómo les enseñó a sus hijos. Dice, los hijos de Elí eran hombres, ¿qué? Impíos, malos, cometían pecado. Y no tenían, ¿qué? Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿No se te hace algo absurdo? Que él, siendo el sacerdote, no les haya instruido a sus hijos en el conocimiento de Dios. Era lumbrera para la gente y intercedía por la gente, pero en su familia no les había enseñado el temor de Dios. Continuamos leyendo. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Nos brincamos al 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y fíjense, esto es algo muy fuerte. Dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que en las puertas del templo ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres. Los hijos del sacerdote. ¿Qué cosa tan grande era esto? ¿Qué aberración tan grande era? Después dice el versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo vuestro... A ver, otra vez, ¿con qué me trabé? Dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Nos brincamos hasta el 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y ofrendas que yo mandé ofrecer al tabernáculo? Aquí le está hablando Dios a Elí. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, ergonándolos de todo principal, de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? No me entra a mí en la cabeza todavía esta escritura, porque siendo el sacerdote no instruyó a sus hijos, no les dejó algo bueno. Si usted sigue leyendo la historia, el pueblo tiene una lucha con los filisteos, roban el arca de Dios, los filisteos, van a pelear el pueblo israelita, mueren los hijos del sacerdote Elí en la batalla, pero escapa uno,
Y va y le comenta a Elí que habían tomado el arca de Dios y que habían muerto sus hijos. Y dice que fue tanto el sobresalto de Elí cuando oyó que se habían llevado el arca de Dios, que de donde él estaba sentado, dicen que era un hombre muy pesado, que tropezó y que se desnucó y que hasta ahí murió. Por causa de que él había honrado más a sus hijos, vino destrucción repentina a su vida. Por eso yo le digo, ¿cómo estamos como familia? ¿Cómo estamos como hijos? Porque a lo mejor el pecado que nosotros estamos trayendo está contaminando a toda nuestra familia. O somos cristianos que solamente tienen hojas, que no tenemos frutos. Por eso en esta tarde el Señor lo que quería mostrar con todas estas escrituras es que no solapes al pecado desde tu casa. Tú sabes que estás viviendo dentro de esas 4 paredes de tu hogar. Si hay algo malo en tu vida, hermano, tú tienes que sacarlo. Porque si no, vas a seguir viviendo en esa miseria, como dice Job. Tienes que aprender a bieneducar a tus hijos. Y tú como padre y como madre, tienes que aprender a valorar todas las cosas que Dios te ha dado. Aún yo invito a los que se van a casar. Nunca dejes de procurar a tu esposa. Nunca dejes de ser detallista. Y tu mujer nunca dejes de procurarlo a él. Porque puede ser que venga el diablo y venga a destruir tu familia. Si usted le da una entrada, el diablo se va a meter. Por eso dice la Escritura, esposos, traten a sus mujeres como a vaso frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Hijos, sean obedientes con sus padres. Créanme que eso les va a traer mucha bendición. Y como iglesia en general, sujétense a los mandamientos de Dios y enséñenselo a sus hijos. Y el día de mañana ustedes van a ver ese fruto. Así como yo me sorprendí con mi sobrina de lo que me decía, el día de mañana usted también va a ver a sus hijos y va a decir, valió la pena. Valió la pena que aunque estábamos en tribulación, siempre buscamos la respuesta de Dios. Honramos más a Dios que a nuestros mismos familiares. Y esa es la invitación en esta tarde, hermano. Para eso es que el Señor te trajo con este frío y con esta tempestad quizá, para que usted aprenda que como pastor de tu familia, tú tienes que procurar por los tuyos. Tienes que enseñarlos. Tienes que hacer las cosas que a Dios le mandan. Mira que el mundo te va a llenar a tus hijos de muchas cosas, como viene lo de noviembre, lo de Día de Muertos y todo eso. Tú tienes que enseñar a tus hijos el por qué está bien o el por qué está mal. Porque Dios te va a pedir cuentas de tu rebaño. No te justifiques diciendo, el pastor tiene que orar. Porque he escuchado hermanos que les dicen a sus hijos, pero vas a ver, te voy a acusar con el pastor. Tú eres el pastor de ese hogar. Y esa es la invitación en esta tarde. A que procures a tu familia. Que si has descuidado algo espiritualmente hablando, lo vuelvas a retomar. Que si hay pecado en tu vida y que estás viviendo algo malo por tus consecuencias, ¿qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Ahora ve y no peques más. Si tú sabes cuál es tu falta, hermano, de aquí en adelante, no lo vuelvas a hacer. Y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. Eso era lo que el Señor quería traernos en esta tarde. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Cierren tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Es difícil llevar familia hoy a mí. Es difícil. Bendito Señor, gracias Señor, que tú nos estás enseñando, Padre, que nuestra primer misión, Padre, no es ir a África, no es ir a otro continente, Señor, a evangelizar. Nuestra primera misión, Señor, está en nuestro hogar, Señor, con nuestra esposa y con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener sabiduría y entendimiento, Señor, para poder bien llevar a nuestra familia, Señor. No queremos que nos pase como Jonás, Señor, que a causa de que él no obedeció, le vino tempestad al barco, Señor, y una destrucción, y todos se sintieron quizá angustiados, Señor, por causa de un hombre, Señor.
No queremos que por causa de nuestras faltas, Señor, nuestra familia se vea destruida, Señor. Por eso, Señor, si en esta tarde, Señor, nosotros reconocemos, Señor, cuál ha sido nuestro pecado, lo declaramos ante ti, Señor. Pidiéndote, Señor, que usted nos perdone, Señor. No queremos estar viviendo en más tempestad, Señor, más clemencia, Señor. Queremos estar viviendo bendecidos, porque tú has dicho, Señor, que aquel que hace la voluntad, Señor, aquel que se sujeta, tú ibas a darnos esa bendición, esa tierra donde fluye leche y miel, Señor. Ayúdanos a ser buenos líderes, Señor, que en medio de nuestra prueba, Señor, no seamos como Aarón, Señor, que vino a dar, Señor, la voluntad del pueblo, vino a hacerse mismo pueblo, Señor. No supo aprender de Moisés, Señor. Ayúdanos nosotros a sujetarnos como Jesús se sujetó a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hay tiempo, Señor, para volver a construir lo que ya está destruido, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor. Pon en nosotros ese querer como el hacer, Padre, para que nosotros podamos bien enseñar a nuestros hijos. Y aún como iglesia, Señor, aquellos que han de traer la palabra, Señor, también instrúyelos, Señor. A los que enseñan con los niños, ayúdalos también, Señor, tu Santo Espíritu, Padre, morando en ellos. Muchas gracias, Señor, por esta tarde, Señor, porque tú nos enseñas. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que nos ayudes que como familia, Señor, así como Josué decía, yo y mi casa te serviremos, Señor. Te damos muchas gracias por esta tarde y reciba la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.